que el pastor dice que tanto en la alabanza como en lo que Suri hace para que escuchen en el video, pues ya no hay nada que predicar. Y bueno, es un decir, pero qué bueno, hermano, me da mucho gusto que estén aquí y que hoy lo que vamos a oír es por parte de nuestro Señor. Me da gusto y me da regocijo estar representando, pero como un portavoz, y le damos gracias al Señor. Pues sé bienvenido, hermano, igual allá en casa, me da gusto que estén ahí reunidos. Pon atención a lo que hoy te va a hablar el Señor, no yo, sino el Señor, para que estemos atentos y que esto pues redarguya nuestros corazones, principalmente a un servidor. Pues vamos a ver en la carta de Santiago que nos dice, en lo que llegan a Santiago, en el capítulo 5, dice, bueno, en lo que llegan dice que la escribió Santiago, también conocido como Jacobo, hermano de Jesús y de Judas, que también escribió la carta. Pero en Mateo 13:55 también nos dice que José y Simón eran sus hermanos. Esta epístola está dirigida a las 12 tribus que están en la dispensación, literalmente. Pero Santiago dice que aparentemente se preocupaba por los judíos que estaban dispersos, pero su dispersión se incrementó después del martirio de Esteban. Esteban fue un diácono también inspirado por el Señor, y recuerden que en ese momento en su discurso de Juan, de nuestro hermano que era Esteban, en ese momento les empieza a hablar de Abraham, de exactamente que es el padre de la fe, y de ahí les empieza a decir de lo que es de Abraham y Jacob, de Isaac. Entonces, cuando él les empieza a decir de lo que el Espíritu, por el inspirado que era en ese momento, entonces agarra y les empieza a decir también de los 12 patriarcas. Cuando en ese momento empiezan a escuchar la manera de cómo les dice por medio del Espíritu, Esteban también les dice de cuando iban a tener en ese momento a José, que lo querían inclusive vender, pero antes de eso lo querían matar, cuando a él lo venden a Egipto. Y eso fue un propósito que Dios tenía al llegar a Egipto. Cuando Moisés lo manda, en ese momento también lo usa también como un profeta y salvador, en ese momento escogido de Dios. Y en ese momento, hermanos, ese era cuando Esteban les estaba hablando y les decía que ellos mismos, como escribas, como los que estaban oyendo de la palabra de Dios, empezaban a crujir sus dientes, porque cuando les habla del Salvador, él se da cuenta de cómo le empieza a decir de la manera como a ellos no les gustaba, porque recuerden que Jesús vino a hablarles de la verdad, y en ese momento ellos empiezan a ver esa verdad que les empieza a lastimar. Cuando empiezan a ver la situación y Esteban les dice y los acusa que le dieron la espalda al Señor, en ese momento ellos crujen sus dientes, pero no nada más crujieron sus dientes. ¿Por qué? Porque cuando Esteban dice que visto los cielos abiertos y vio la gloria del Señor, fue cuando lo agarran y lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Entonces vamos a ver de parte del Señor cómo y qué propósito tenía de todos los que en ese momento eran los profetas en el Antiguo Testamento, como hoy también que te habla el Señor. Por eso, hermanos, en ese tiempo también Herodes perseguía cruelmente a la iglesia. Imagínate que alguien le llame o le diga en ese momento que va pasando lo que tiene de malo como rey. Imagínate que vaya pasando un gobernador o el presidente, que le digas tú, pues claro que te van a agarrar, pero a Juan le costó la cabeza, él que venía a preparar el camino del Señor. Entonces eso es lo que hoy también el Señor nos va a hablar, de todo lo que era cruelmente perseguida la iglesia de parte del Señor. Pues vamos a ver qué nos dice entonces Santiago 5, del versículo 7 al 11. Dice: exhortación a la paciencia. Por tanto, hermanos,
ser pacientes hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad que el juez está a las puertas. Hermanos, tomar como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias porque, Señor, venimos a hablar de ti, porque tú eres santo, 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 y que tú eres exactamente el centro de nuestra atención, Jesús. Gracias, Padre, porque yo te pido que en este momento, que todo lo que pueda cargar mi carne o mi espíritu que esté mal, quítamelo, mi pesar. Ayúdame para que, Señor, se predique tu palabra, porque el mensaje es tuyo y no soy nada ante ti. Por eso ayúdame, Señor, y me pongo en tus manos para que toda palabra que salga de mi boca sea por medio de ti, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias porque eres bueno, misericordioso y compasivo con nosotros y yo como servidor. Padre, gracias de todo corazón, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice, amén. Pues vamos a ver, hermanos. Dice que Santiago exhorta a la paciencia, se dirige a los justos oprimidos a fin de que soporten la opresión de los potentados ricos, que muchos tenían propiedades, tierras, eran adinerados, tenían sirvientes, tenían todo. Pero ahora sí que, como dice, que eran paupérrimos, eran tan pobres que tenían solamente dinero. ¿Por qué hace esta aseveración Santiago? Porque él veía la diferencia que había entre un rico y un pobre. Por eso también, hermanos, dice que estos 5 versículos están divididos en 4 partes. En el 7a hace una exhortación general a la paciencia. Del 7b al 8 hace una comparación con el labrador, pero también con la venida del Señor. En el 9, una exhortación a no quejarse unos con otros. Y el 10 y el 11 hace una exhortación a ser pacientes, como los profetas de antaño y como Job. Hace 5 veces la aseveración Santiago, pero recuerden que esta carta es para los creyentes. ¿Por qué? Porque es para la gente que cree ya en el Señor. Pero pon atención hoy en lo que hoy te va a decir el Señor. Vamos a ver el 7a, ¿qué nos dice? Dice, por tanto, hermanos, ser pacientes hasta la venida del Señor. Dice que la diferencia de los pobres en las iglesias es que formaban la mayoría de las respectivas congregaciones. Por eso les habla a los ricos principalmente. Cuando Jesús vino, Él les habló a los ricos también, no nada más a los pobres. Pero aquí Santiago dice que se da cuenta de la diferencia que hay entre los ricos y los pobres. ¿Por qué? Porque siempre hay y marcan la diferencia. A veces en las mismas iglesias de este tiempo hacen la diferencia, hermanos, entre los ricos, porque están en un lado muy preeminente, como que a veces están los faros, las luces, porque hay algo ahí que ellos en ese momento los distinguía. Y ve la diferencia a un pobre, a los que llenaban más las iglesias por la necesidad que había en ellos. Y eso a él le dolía, y por eso él decía, ¿cómo es posible? Porque él lo veía, pero él decía, hasta la venida del Señor va a pasar eso, porque ya no va a haber desigualdad. Pero hasta ese momento Santiago descansaba en ese pesar que tenía en Cristo. Y es lo que vamos a seguir viendo, hermanos, de qué manera, porque dice este mensaje es para advertir a los creyentes, puestos que los bienes materiales son temporales,
porque poner la confianza, hermanos, en ellos no es de Dios. Por eso exactamente cuando un joven se le acerca en ese momento a Cristo, al Señor, ¿qué le dice? Le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y el Señor lo ve y lo voltea, y yo no me imagino, pero trato de entender cómo Jesús en ese momento era y lo veían con esos ojos, porque Él te veía, y yo creo que de ese momento veían cómo venía de ese proceder, de cómo caminaba y cómo hablaba, porque Él cuando hablaba y caminaba era un momento en donde mucha gente se ponía y se veía en ese momento la manera de cómo era, porque no es tan fácil ver en ese momento a una persona como Cristo lo fue en ese momento. Entonces le dice el Señor: haz esto, has cumplido, y le empieza a mencionar: no robes, no mates, no hurtes, inclusive respeta a tus padres y a tu madre. Le dice la ley, lo que Dios había hecho y creado, porque el hombre ya estaba tan desviado de lo que Él había hecho aquí en la tierra, que por eso nos manda esa ley y dice: ok, para que no se salgan más del contexto que hasta ahora están haciendo. Es por eso que Dios nos manda esa ley, y le dice el joven: Señor, yo ya lo he cumplido, porque eso me lo enseñaron. Y el Señor tristemente le dice: sí, pues entonces ve, tú eres rico, vende todo, pero ayuda, dáselo a los que lo necesitan, repártelo. Él se entristeció, claro, y se dio media vuelta, porque eso sabía que lo habían hecho por generaciones su familia. Él había puesto esa carga en su corazón. ¿Te das cuenta cómo el Señor también le habló a los ricos? También le habló y les dijo que tuvieran cuidado. No es malo tener el dinero, no es malo ser rico. El problema es que tú veas al dinero, que veas de esa manera y no al que te lo da. Por eso hace una exhortación en ese momento Santiago. Santiago por eso posee el convencimiento de que la parusia, que es la venida del Señor, acabará con las injusticias de toda desigualdad y nivelará las desigualdades que esta vida distinguen a los ricos. Hermanos, en los 70s, en los años 80, Estados Unidos gozaba de una situación económica muy prominente, que se gozaban en ese tiempo, porque tú podías tener casa, carro, inclusive un crédito en las tarjetas, y podías tener mucho dinero y muy bien poder vivir. En ese tiempo, en esos años, un pastor que no recuerdo su nombre empezó a hablar de proclámalo, recíbelo, decláralo. Y allí es cuando empiezan a distorsionar el evangelio y empiezan a enseñar otro evangelio. No es el evangelio que Dios traía, porque Dios cuando viene y habla y exhorta dice: vas a tener, vas a pasar, vas a carecer, pero vas a tener aflicción conmigo. ¿Y qué hacen ahora en otras iglesias? Los pastores tienen preeminencia, los pastores buscan ese lugar que los caracteriza. Ese evangelio no vino a enseñar nuestro Padre, nuestro Señor. Dice: porque Santiago consideraba próxima la venida, no olvidarse que la iglesia primitiva estaba en constante expectación de la parusia, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y era por obvias razones. Dice que del Señor Jesús, desde los tiempos de Cristo como del Antiguo Testamento, no tenían toda la revelación completa. Claro, hermano, porque ellos les enviaban los profetas, el Señor, y lo que hablaba y lo que oían era por medio de lo que el Señor quería que hiciera su pueblo. ¿Por qué? Porque era una manera de comunicarse con ellos, de que ellos entendieran, de que ellos supieran lo que el Señor les decía por medio de ellos. ¿Qué pasó con Job? No quería y lo mandó. Aún revelándose, le dijo: ve y predícales. Y les dijo lo que era la verdad y de lo mal que estaba el ser humano. Es por eso que nosotros también tenemos parte de ese compromiso. Por eso hoy, hermanos, si ellos tenían esa fe antes, que no tenían como nosotros la revelación, lo que eran los 66 libros, ¿sí? 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Tú ya tienes la revelación completa y sellada,
¿Por qué no le vas a creer? ¿Por qué a veces dices, no me ha hablado el Señor? El Señor ha hablado todos los tiempos. El Señor sigue hablando, el Señor te sigue diciendo, e inclusive te dice y está escrito de lo que el hombre se ha perdido, pero también hay un camino de responsabilidad y un camino de rectitud en obediencia, en justicia y en amor, pero por parte del Señor que te está dando y te está diciendo en su palabra. Dice, la pregunta es, ¿por qué al final de los tiempos? Porque el Señor Jesús les había dejado una incertidumbre de la fecha de tal suceso que había de acontecer. Acompáñenme por favor en Hechos 1. Vamos a ver qué dice en Hechos 1. Dice que la palabra se contesta con la palabra. Dice en Hechos 1:7, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y el 8, pero recibís poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hermanos, aquí dice, es muy claro el Señor, y dice que hay personas, como también evangélicos, que quieren saber estas cosas que están solo bajo el control de Dios y no se puede especular prediciendo el fin de los tiempos. Por eso, hermano, lo veíamos en la alabanza, es soberano el Señor. Hay muchas personas que aquí en la tierra pues procuran entender, no lo van a entender, esa soberanía es divina. Tratan también de decir y descifrar los tiempos, viendo lo que está pasando, y no se trata de eso. Nosotros debemos descansar como creyentes, como el Señor nos está diciendo, cree en lo que yo te estoy diciendo en la palabra. Por eso cuando distorsionan el evangelio quieren construir otros hechos, otros dilemas, otras creencias, y no es así. El Señor cuando manda es porque ya lo dijo y está proclamado. Es una proclamación divina que el Señor exhorta tanto a los creyentes para que tú también vayas. Por eso es muy importante, hermano, que lo que se hace aquí, tomen en cuenta que si tú tienes un problema con tu bolsillo, con tu economía y con lo que Dios da, es por algo, hermano. Nosotros aquí cuando dicen que la persona que es el pastor, por eso yo cuando veo que el pastor, el cargo que tiene, es muy importante porque no nada más es de ver por las ovejas, sino de administrar toda la iglesia que tiene, y que dice que el que vive del evangelio tiene que mantenerse porque también está proclamando la verdad, y eso es parte de lo que tenemos que dar y aportar. Así es que si tú estás peleándote y igual viendo lo del dinero, dice el Señor que tienes que venir y compartir. Para eso exactamente, pero de igual manera, otro de los propósitos es que esta iglesia también ayuda a los misioneros, se da una aportación, y de igual manera cuando alguien salga de aquí, de ese ministerio que Dios le dé para ir a proclamar la palabra, ya sea él solo, con la familia, como lo mande, esta iglesia fue igual, llegó exactamente un misionero, y él plantó la semilla y aquí están los frutos. Eso es parte de proclamar y tenemos que ayudar. Y la tercera es ayudar al pobre. Esta iglesia también hace y procura por parte del pastor para que haga lo que Dios le manda. Así es que, hermano, te aconsejo que también mires al Señor lo que dice en su palabra. Vamos al versículo 7b y 8. Regresamos a Santiago. Y dice, mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced nuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aquí, hermano, Santiago
2 veces te dice ser pacientes, pero hace una comparación con el labrador, hace una comparación con la venida del Señor, pero vamos a ver por qué. Dice que la comparación con el labrador, dice que es con la lluvia que cae tanto la de otoño como la de la primavera, literalmente lo temprano y lo tardío. Vamos a ver por qué el Señor es tan sabio. Es preciosa la sabiduría del Señor. Acompáñame a Deuteronomio 11 y vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio capítulo 11. Versículo 14. Y dice: Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Les voy a hablar aquí de un comentario y dice: estos 2 términos indican el principio y el fin de la temporada de las lluvias en Canaán, que dura más o menos desde octubre hasta abril. La lluvia temprana cae en otoño, por lo que termina la sequía del verano, haciendo posible arar la tierra para sembrarla. La lluvia tardía cae en marzo o abril y son las últimas lluvias antes de la sequía del verano. El éxito de la cosecha dependía de ellas. Los árboles frutales, los cereales, los viñedos y olivares necesitaban la lluvia tardía. La lluvia también aseguraba los pastos para los animales. ¿Se dan cuenta cómo el Señor, en su soberanía, en su sabiduría, cómo Él da la tierra, da el fruto para que te alimentes tú, tu familia y la misma tierra? Hasta los animalitos también. Al Señor no se le pasa nada. El Señor es el que provee en todo momento. Y así como lo temprano y lo tardío, te das cuenta cómo Él relaciona todo, y aún así a veces el hombre se desespera y quiere ver tiempos que no son necesarios, sino los que Dios da. Por eso, hermanos, dice que es preciosa esa sabiduría. De la misma manera que el labrador dice que no se queja contra nadie a que venga pronto como él desearía, sino que aguarda a que caiga en sus debidas sazones. Son sazones del Señor. Dice: así tampoco los creyentes pobres, humildes, oprimidos no deben quejarse, sino esperar en la venida del Señor. Esa es la comparación que hace Santiago en ese momento, y le dice a los creyentes: no te afanes, sí, hermano, no preguntes que cuándo, que cómo, que dónde. No te quejes si estés preocupado de lo que cuándo va a venir el Señor. ¿Y qué les dice en Primera de Tesalonicenses Pablo? ¿Y por qué les hago este hincapié, hermanos, del Señor? Ahorita van a ver por qué el Señor es el que nos dice del por qué su soberanía es simple y nada más de Él. En Primera de Tesalonicenses 1, (1:10) y vamos a ver qué nos dice el Señor en el 10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, aquí, por eso Santiago dice que nosotros debemos de esperar. Dice: a los discípulos se les prometió que Jesús vendría de la misma manera que ellos le vieron irse al cielo, pero la ira venidera, es decir, el juicio de condenación. Hermano, Jesús ya te justificó y Él te está poniendo en una posición correcta en el Señor, y eso es algo que tú tienes que ver y tienes que gozarte, porque le habla a las personas, a sus hijos, a los que creen en Él. Por eso es muy importante, hermano, que
que pongas atención a lo que Dios nos llama de la manera en la justificación que tú tienes ante el Señor. Por eso, hermano, dice, ya no hay judío, gentil, raza, estatus, nivel económico, ya no importa lo que seas o tengas. Pablo dice que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Y por qué, hermano? Porque Dios ya te habló por medio del nuevo nacimiento, ya eres un creyente, y es por eso que Pablo dice, lo importante es que ya llegó el evangelio a tu vida, ya eres parte del reino del Señor. Pero también dice Santiago que reforzar nuestros corazones en esperanza, literalmente afianzar vuestros corazones. Claro, ¿por qué? Porque dice, ¿hay desaliento? Sí, porque vemos mucha injusticia. Claro, vemos a veces muchas cosas que están pasando en esta tierra. La injusticia de los ricos, del poder, del pobre, también cómo es menospreciado. Pero por eso Santiago dice, tengamos cuidado, porque Dios te está llamando, te está diciendo y te está exhortando a seguir lo que Él quiere para hacia tu vida. Pues el Señor no se retrasa en lo que Él promete. Dice que Dios en su misericordia quiere que todos sean salvos, pero no todos responden a la oferta gratuita de la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso, hermano, lo importante de nosotros es lo que quiere el Señor. A veces confunden inclusive esto. Creen que todos son salvos y no es así. Hermanos, todos no son salvos, solamente los que están elegidos ante el Señor. Y es algo que a nosotros nos debe de dar esa felicidad y agradarnos y decirle, Señor, ir con Él y doblar tu rodilla y decirle, gracias, Señor, porque ahora lo empiezo a entender de una manera diferente al justificarte ante el Padre. Por eso es que tú ya eres un creyente. Por eso el que nosotros vayamos y predicamos, no nada más es para tirar esas fortalezas, sino también tenemos que tirar todo pensamiento, murallas y argumentos que puedan tener esas enseñanzas que a lo mejor, no sé, pero la mayoría o todos pasaron por esas enseñanzas de la familia que teníamos por costumbres y tradiciones, y eso algún día vino alguien y te habló del Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, yo le doy gracias a Dios a la persona que llegó y me dijo y me habló de la verdad eterna. Al principio yo no entendí y me molesté, pero poco a poco mi corazón lo fue cambiando el Señor. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque la misericordia que tuvo el Señor para que los que estamos ahora aquí tuviéramos una silla y un lugar en el reino de los cielos. Y qué importante, hermano, es también para que tú vayas y ores. Dicen que mientras hay vida hay esperanza, pero hoy también me reveló algo el Señor en donde leyendo su palabra me dice, la esperanza es tuya para los demás, no los demás, porque los demás quieren oír y tienen sed y hambre de la justicia que quiere el Señor. Y esa esperanza que tú tienes, para que tú lo hagas tú. Y eso es algo que es hermoso, porque cuando lo empiezas a entender, dices, oh Señor, perdóname y ayúdame, porque yo tengo que hacer lo que tú me mandas. Ayúdame a obedecer, que es parte del proceso, del caminar, de lo que tú también me pones aquí con tus promesas, y de lo que yo tengo que también pasar, como también pasaron los profetas. Ok, dice entonces, vámonos entonces ahora al 9, hermanos. Vámonos a Santiago, regresemos a Santiago. ¿Y qué nos dice en el versículo 9? Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Hermano, aquí dice que este contexto de paciencia longánime se escribe la exhortación a no quejarse unos con otros. Lo de para que no seáis juzgados, literalmente da a entender a esas quejas iban envueltos juicios temerarios contra otros. ¿Por qué, hermano? Aquí dice en Santiago 4, ahí atrasito, 4, 11, 12,
Vamos a leerlos, hermanos. Dice: hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Hermano, aquí muy claro dice el Señor, que es decir, no calumniar, juzga la ley. La persona que calumnia se hace superior a la ley porque se pone por encima de Dios, porque la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta, hermano, cómo es importante que aquí como creyente tú ya no juzgues al hermano, al que está en Cristo? A veces los hermanos que, espero que aquí en esta iglesia no pase, ¿verdad? Que ya viste cómo vino el hermano, ya viste a la hermana, ya viste a sus hijos, ya viste a su familia. El ya viste es muy importante, hermano, porque eso no te manda el Señor. Dice que no hables del prójimo. Dice que debemos exhortarnos unos a otros. Dice también que un ejemplo está en en Números 12, cuando Aarón y Miriam murmuran de Moisés. Dios, no lo busquen, como Miriam, como Dios, lo ve, y él ve eso y dice no, y entonces llama y reprende a Miriam y a Aarón y los castiga, ¿sí? Y a Miriam la castiga con lepra. Y sabes y conocemos nosotros que la lepra es el pecado. Dice, y Aarón le pide a Moisés que no le tome en cuenta ese pecado. No debes murmurar en contra de los hijos de Dios. En pocas palabras, ¿quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, hermano, eso de nosotros exhortarnos unos a otros, yo le doy gracias a Dios porque ahora que el pastor estuvo en cirugía, pidió que oráramos por él. Y qué bueno, hermano, eso es parte de un aprendizaje y se vio la respuesta. Pero yo también le doy gracias a Dios porque oraron por mí, porque también fue un momento de, que se tenía que dar. Yo no sé, inclusive me rehusaba, pero Dios me está usando, no sé hasta dónde, no sé cómo, pero gracias por sus oraciones, hermano. Le doy gracias a Dios por eso, que es una bendición del Señor. Vamos a pasar al versículo 10 y 11 de Santiago. ¿Ya estamos en Santiago otra vez? Ok. Y dice: hermanos, tomad como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Aquí Santiago dice que hace una exhortación específica a la paciencia y toma como ejemplo a los profetas y a Job. Toda la exhortación dice a recibir con paciencia las duras pruebas, así como todo necesario reproche, deben ir acompañados de palabras, gestos y hechos que garanticen que no es el orgullo ni la cólera lo que gobierna la lengua del que así se dirige a sus hermanos, sino el amor al Señor y a sus hermanos mismos. ¿Se dan cuenta cómo el Señor aquí habla muy claro? Se los vuelvo a repetir: toda exhortación a recibir con paciencia las duras pruebas. Hermanos, vas a tener prueba y aflicción, vas a tener esa dura experiencia para crecer, porque el Señor te empieza a probar para crecer, y a través de inclusive de los hermanos mismos, y eso cuesta, duele, pero también te hace crecer en sabiduría y en madurez. Así como todo necesario reproche, no te van a reprochar, no te van a decir, claro, a veces vas a estar ahí en el punto de todos, no como exhibido, pero sí como algo que van a ver mal de ti. Dice, por eso deben ir acompañados de palabras, gestos y hechos que garanticen que no es el orgullo
ni la cólera lo que gobierne la lengua del que así se dirige a sus hermanos, sino el amor al Señor y a sus hermanos mismos. ¿Te das cuenta cómo la exhortación es hacia nosotros mismos, a ayudarnos, a estirar la mano, a decir qué necesitas, cómo estás? ¿Tienes algo? Dime para orar por ti. Dime para que yo también esté con la familia pidiendo por ti. Y esa es la diferencia, hermano, que dice que nosotros nos debemos de ayudar a nosotros mismos y más como hijos de Dios. Por eso en Mateo, acompáñenme por favor a Mateo. ¿Qué nos dice en Mateo? En Mateo 5 habla de las bienaventuranzas. Recuerden que las bienaventuranzas también son para el creyente, hermano. Y vamos a ver qué nos dice las bienaventuranzas en ese momento cuando Jesús está hablando en el monte. Mateo 5, versículo del 10 al 12. Y dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En el 11, hermano, dice muy claro que dice que por causa de mí. Hermanos, a Juan le costó la cabeza porque tuvieron aflicción, porque fue la revelación. ¿Te imaginas hablar del rey en ese momento? Hablarle su verdad, hablarle y decirle lo mal y tan chueco y perverso que estaba su camino, teniendo a la esposa de su hermano, Herodías. ¿Se dice así? Herodías, ok. Y le dice, entonces en ese momento, ¿ustedes creen que no se va a sentir mal? Le costó la cabeza así a Juan, pero siguió hablando de la verdad. Fue una aflicción que él tenía, pero él se gozaba en el corazón, aún estando en la cárcel. Juan, él tenía confianza, porque él decía, la ira venidera viene del Señor, ya está puesta el hacha. Así es que él hablaba claro, él decía claras las cosas, porque de hecho él, cuando hablaba y vino de la verdad, confrontó a todo ser humano, aún así al creyente, porque no porque seas creyente no te va a confrontar el Señor, sino te va a hablar de lo que estás haciendo mal. Por eso, hermano, dice que ahora, ¿qué pretexto pones a un llamado? Jesús ya te justificó ante el Padre. ¿No tienes tiempo para el Señor? ¿Te duele la muela? ¿Te enfermaste? ¿Sigues enfermo? ¿Te dio celulitis? ¿Por qué? Del celular, de la televisión, de que a veces vemos tanto el celular, de la televisión, que a veces nos perdemos. ¿Ya acabaste de ver tu serie? ¿Te falta un capítulo? Yo no sé lo que te habla el Señor hoy, pero también el pastor Germán hace 8 días hablaba de cómo él peleaba con la televisión y el celular, porque de ahí te habla de muchas cosas. ¿Y qué hace el enemigo? ¿Qué vino a hacer? A robar, a destruir y a quitar todo bien que el Señor trajo. Sí, Él te desvía y Él te engaña. Entonces Él se mete por ahí y empiezas a ver de tus ojos. Acuérdate que el ojo del ser humano es muy fácil para pues que el pecado entre por ahí. Y entonces es una parte de que hoy la tecnología también, no es malo, pero ten cuidado con lo que ves, con lo que haces y qué amigos tienes, porque es parte de lo que tú también tienes que ver en esa instrucción que te da hacia la vida, de lo que tú debes de ser como creyente y de lo que tú debes de transmitir y reflejar ante los demás como un hijo de Dios. Los ejemplos que da de los profetas sufrieron muchísimo por hablar, decir la verdad. ¿Qué parte de Dios? Somos enemigos de todo aquel que está en contra de Jesús. Claro, porque si tú hablas y los confrontas, no tú, sino el Señor, porque a veces tú tomas el lugar del Señor y olvídate de lo que tú vayas a hablar, de lo que el Señor te cambió, porque no es tu testimonio,
es lo que vino a hacer Jesús en la cruz, es lo que vino a hacer y a estar, porque Él vino, caminó en esta tierra, pero lo crucificaron y aún así no tenía pecado, pero Él ya pagó y te justificó ante el Señor. Él, si tú vas a la tumba, ya está vacía. Los hombres han querido tomar su lugar en donde dicen y creen muchas personas que lo siguen. ¿Y a Jesús no le vas a creer si no está ahí? Ya está en el cielo intercediendo por ti. ¿Y cuál hombre está intercediendo? Nadie. No hay ningún intercesor. Aquí vendrán a decir que los hombres van a tener un lugar. No lo tienen, pero abajo, no arriba con el Señor. Así es que, hermano, ten cuidado. Jesús ya te justificó. Aquí vamos a oíste de la paciencia de Job. Dice, bueno, pero antes de eso dice, exclama Santiago con estos ejemplos de Mateo 5, que son las bienaventuranzas, que eres un dichoso, gozoso y feliz. Así es que, y hace una referencia directa a los que sufrieron por causa de la justicia del Señor. Y ahora sí oíste de la posición y de la paciencia de Job. Aquí Job siempre lo tomamos como un prototipo de paciencia, pero si se dan cuenta, hermanos, al leerlo, también te darás cuenta de lo contrario, que también fue un prototipo de la impaciencia. Veamos la frase de primera, acompáñenme, por favor, a Job 42. Job 42, y bueno, yo les iba a decir la frase que dijo en el capítulo 1, versículo 21, dice, ya cuando las noticias lo habían abrumado, ¿qué dijo? El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el Señor. Pero ahí le da gracias a Dios, y en el 42:7, ¿qué dice? Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temita, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Hermano, a veces nosotros que tenemos hijos, les decimos, cuidado con tus amigos, cuidado con lo que tienes, lo que te rodea, pero ellos van a pasar y van a tener y sufrir lo que ellos quieren, porque aún así las razones que tú les des, lo que tú has vivido, no lo van a entender. Job los tenía, y cómo le decían, aún sabiendo que Job estaba padeciendo, parecía que le decían, no, olvídate, no lo hagas. Y eso era parte de un crecimiento también de Job, porque estaba en la prueba, en la aflicción. ¿Ustedes creen que en ese momento, al ver todo lo que Dios le había dado, se lo quita? Claro, Él lo permitió por parte de lo que iba a hacer Satanás, de otra manera no, y lo probó de esa manera, pero nunca lo tentó. Fue el que tentó, fue Satanás. Es por eso, hermanos, que también, ¿por qué le dejó a su esposa a Job? Se preguntarán por qué. Es una persona que dice que es nuestra ayuda idónea, pero en ese momento, ¿qué pasó? Su hermosa y preciosa esposa, ¿qué le decía? ¿Por qué no igual lo maldices? ¿Por qué no? Imagínate al Dios Todopoderoso. Le decía de una manera, ¿qué quieres o qué esperas? ¿Ya viste todo lo que te hizo y todavía sigues creyendo? Hermanos, la salvación es personal, la confianza es personal, la fe es personal, el mirar a Dios es personal. Y eso es algo que aquí nos da y nos dice de cómo nosotros también debemos de confiar, porque es una relación personal. Nadie va a venir y te va a decir, yo te echo la mano, o hazte para allá, o algo que pueda hacerse en la tierra. No, Dios la salvación te la da a ti. Por eso Dios dice que Él a Elifaz lo confronta y le hace ver que Job aún así seguía siendo fiel a Dios, a pesar que ahí mismo en el 42 dice del 3 al 6, dice, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado
lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré y te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo él mismo se sentía Job? De una manera que decía, perdóname, Señor. Pero aún así, con lo que vivió, él se sintió tan mal que aún sentía la ofensa que había hecho con el Señor, con el cual aún procedía según que con ojos vistos de otra persona hubiera sido diferente. Y eso es parte de un proceso, de un crecimiento, de una madurez que Dios te va a ir dando. Por eso demuestra que no había hablado rectamente, y delante vemos cómo Dios le devuelve el doble. Dice que le devuelve cantidad de lo que él había perdido, pero inclusive le da 7 hijos y 3 hermosas mujeres, que dice que no había al igual que ninguna, ni que ninguna de ellas 3 en el mundo. Y eso es algo que te imaginas lo que el Señor te da y nos espera en el cielo, en lo que es su justicia divina, el amor que ya te tiene a ti para tenernos en esos lugares celestiales. Y ya por último, hermanos, en el 42, bueno, del 10 al 17 eso es lo que pasa, pero ya por último Santiago da a entender a sus destinatarios que el mismo Señor que fue compasivo con Job, lo será también con ustedes. El Señor no cambia, ten paciencia. El punto central es espera en Jesús, confía, sé paciente, pronto viene nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa y hermosa tarde, Señor, porque tú eres bueno y has sido bueno con tu pueblo. Señor, gracias porque hoy nos has hablado de parte de ti y tú, Señor, quieres que tengamos esa paciencia. Nos has comparado, Señor, con el labrador, pero también con los profetas. Sabemos que tú, Señor, nos has hablado hoy de una manera que solamente tú sabes hablar. Nos confrontas con el error, con el pecado que tenemos, con nuestra concupiscencia que todavía hoy seguimos luchando. Pero, Señor, rogamos a ti que nos sigas ayudando con ese amor que tú tienes para con nosotros y principalmente conmigo, Señor, que soy un portavoz de ti. Sé que tú me has, Señor, hablado de una manera fuerte y dura, pero gracias a ti, Señor, para aprender y entender lo que tú nos has dado en este tiempo para seguir caminando en ese proceder de tu justicia para la salvación de los demás que están esperando que les hablen de ti. Gracias, Padre mío, gracias, mi Señor, porque eres bueno. Gracias porque tú, Señor, sigues siendo fiel. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y su iglesia dice...